Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras en naciones vecinas sus gobernantes toman decisiones que supuestamente buscan atraer inversiones y con ello generar nuevos puestos de empleos, en Honduras existe un Congreso Nacional y un Poder Ejecutivo quien ni en defensa propia toman la iniciativa de crear condiciones estables para que en el país impere un ambiente atractivo y así empresarios nacionales y extranjeros decidan invertir y con ello aportar a la moribunda economía hondureña que solo subsiste por las remesas que llegan al territorio nacional, lamentan economistas. En la empresa privada expresan que es imperdonable que un sector del gobierno haya logrado sacrificar la generación de empleo a cambio de priorizar una agenda política, por lo que sugieren al poder popular no ver al COEP como un enemigo, sino como un aliado estratégico para construir un equipo, un país competitivo y justo que los jóvenes no decidan abandonar por falta de oportunidades como sucede en la actualidad. El problema más urgente que tiene este país, que es el empleo. Porque si no resolvemos eso, lo que vamos a seguir haciendo es exportación de hondureños y hondureñas, pero no vamos a exportar productos porque no va a haber quien los realice y los haga en Honduras. Entonces creemos que con la nueva presidente puede ser que llegue un diálogo que sea efectivo, sincero y honesto. No, nosotros quisiéramos siempre verlo con positividad todo, pero algunos funcionarios, lejos de ayudar, más bien emiten opiniones en contra de los ciudadanos. No del sector privado, porque el sector privado solo es un elemento, pero los ciudadanos no. Si a quienes le hacen un daño por no tener empleo, no es al sector privado, es a los hondureños. Igualmente, la iniciativa privada lamenta algunas posturas por parte del gobierno y de los políticos que, lejos de colaborar, ahuyentan a los inversionistas. No obstante, en Casa de Gobierno señalan que no ven como enemigos a los empresarios, pero sí advierten que no respaldarán injusticias y que, si bien son una pieza fundamental para la economía nacional, deben cumplir con sus obligaciones y pagar los impuestos que corresponden y no continuar con las prácticas del pasado en las que algunas compañías evaden sus contribuciones. Por ello, insisten que la ley de justicia tributaria es una salida. Es que el pueblo hondureño quiere reformas profundas en su sistema económico. Claro que sí funciona y eso lo vemos año con año en los indicadores, por ejemplo, de crecimiento económico. Funciona para un pequeño grupo de la sociedad, para una pequeña élite, para las 10 familias que crecieron incluso en el marco de la pandemia, ¿no? Pero el resto de la población que tiene empresas unipersonales en muchas instancias o empresas familiares, tienen una situación bastante postergada, no son beneficiarios de exoneraciones, no tienen contratos públicos con el Estado, no han recibido el beneficio de tener una concesión de un aeropuerto o de un puerto o de una carretera. Entre tanto, diversos sectores piden a ambas partes dejar de echarse la culpa y reconocer que la responsabilidad de la actual situación económica de Honduras es compartida, unos por no administrar como se debe los recursos del pueblo y otros por intentar pasarse de astutos, corrompiendo a los políticos ávaros, quienes les ayudaron a evitar el pago de impuestos o a hacer negociazos con las necesidades de un país empobrecido y cuyo panorama aparentemente sigue siendo el mismo: expulsar a sus ciudadanos mientras una élite poderosa continúa enriqueciéndose en complicidad con toda la clase política hondureña.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir en algún momento, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 90.3 en Choluteca y la 105.5 en el litoral atlántico. La empresa privada ha hecho un llamado al gobierno, no es el primero, a darle atención al desempleo como un tema de prioridad de país. Vamos a abordar esto hoy, viernes 15 de marzo del 2024. El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada está con nosotros, don Gabriel Molina. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. También el abogado Wilmer Javier Fernández, asesor legal en materia laboral de la Secretaría de la Presidencia de la República del Gobierno de Xiomara Castro Zelaya. Buenos días. Buenos días. Y aquí está el secretario general de los trabajadores de Honduras, don Daniel Durón. Daniel, ¿qué Muchas tal? gracias, Raúl. Placer estar aquí de nuevo. Mucho gusto. Me alegra verlo. Igualmente, Raúl. Don Gabriel, dígame sobre este tema, la empresa privada, el llamado que se hace por el empleo. ¿Qué piensa? ¿Qué falta? Hay una nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cómo va a caminar la relación gobierno-empresa privada? Bueno, mire, nosotros hemos hecho, como usted ya dijo en la introducción, varios llamados. Ya nuestro principal interés es generar prosperidad para todos los hondureños. La verdad que hemos presentado varias iniciativas como un pacto por el empleo, hemos hecho diferentes llamados a diálogo, incluso nació de parte del sector trabajador lo que le denominaban la mesa anticrisis. Realmente nosotros lo que estamos buscando es generar juntos todos los actores sociales del país, gobierno, empresa privada, la academia, trabajadores, todos, que nos sentemos, dialoguemos, busquemos las mejores avenidas que lleven justamente a ese camino hacia la prosperidad de todos los hondureños. Nuestra nueva presidenta, que ayer tomó pues ya juramento de su cargo, es una ingeniera que viene del sector agro, una mujer muy trabajadora, comprometida con el país también, y vamos a eso, vamos a continuar con el mismo, digamos, mensaje de un pacto por el empleo, generemos las condiciones que permitan para que existan ese entorno propicio que atraiga justamente a la inversión nacional, extranjera, y generar lo que más está demandando el país, los hondureños, que es una oportunidad de un empleo. Sí. Daniel, la clase trabajadora, ¿qué piensa de esto? Muchas gracias, Raúl. A mí nos parece pues que el concepto de generación de empleo en este momento tiene varios componentes, no como en el pasado, los 30 años que teníamos una formalidad bastante interesante. Mire, Raúl, 7 de cada 10 hondureños de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía. O sea que si uno hace números, sentido común y sencillo, estamos hablando de un sector estructurado bastante reducido. Yo diría la maquila, que es uno de los sectores más fuertes, estructurados con condiciones. Bueno, el 78% de los trabajadores de la maquila, Raúl, están organizados en sindicatos. Y es uno de los pocos rubros que se puede denominar que representa el sector estructurado formal. Y otro elemento importante que marca esto de la simple generación de empleo es la migración. Y por ende, la generación de empleo por sí misma, lo que hemos experimentado en los últimos 20 años, no genera absolutamente nada de movilidad social. Es un tema de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay trabajadores calificados. Claro que el empleo es un problema fundamental para poder avanzar y generar estabilidad social. Pero si nos vamos a la revisión del concepto, mire Raúl, tenemos 15,000 obreros de la construcción en los Estados Unidos. Aquí ya nos hayan albañiles, como le hemos dicho miles de veces. Un soldador, un electricista. Ya estos agricultores, que dicho sea de paso, la nueva presidenta del COEP es agricultora, que produce alimentos. Escuchaba noticias aquí en este canal, que las lecherías de la zona norte están cerrando porque no hay ordeñadores.
Entonces, hablar de la simple generación de empleo, tenemos que marcar situaciones estructurales en el país. Y el tema de fondo aquí, Raúl, se llama ingreso de la gente. El 78% de los trabajadores asalariados en Honduras, si vamos a hablar de la formalidad, ¿va? Y ya voy a terminar con una frase que escuché ayer que me gustó mucho. El 78% de los trabajadores asalariados ganan menos de 11,000 lempiras mensuales. Y estos datos son perfectamente verificables. Vayan al Seguro Social. Cuando suben los techos del seguro, el 80% de los trabajadores no son afectados. Entonces tenemos un problema estructural gravísimo. Y ayer escuché la participación de un señor, creo que es de la Canatur, no recuerdo el nombre. Michael. No, el apellido Elder. Andrés. Y escuché también a Mateo Gibrín en la salida del evento del COEP de ayer. O sea, ya me gusta que los empresarios están hablando ya del tema de ingreso y el tema de movilidad social, de equidad. O sea, por ejemplo, este señor de la Canatur habla de que aquí el tema es de formalizar los empleos, de formalizar, que los trabajadores tengan, me gustó mucho, que tengan 14º mes, que tengan todos los beneficios colaterales, por un simple hecho, para que no se vayan para los Estados Unidos. Pero perdón que te interrumpa, pero cuando iniciaste hablabas de 7 de cada 10 trabajadores. 7 de cada 10. Sí, están en el sector informal y eso es lo que hay que atacar. Exacto. Porque el sector formal, o sea, el sector que cumple con todas las de ley, cumple con eso que estás diciendo, pero la economía informal en Honduras es demasiado grande y ese es el tema que hay que... ¿Pero por qué, Gabriel? Vamos. Bueno, pero porque existen hay muchísimos... que buscar las causas. Sí, existen varios factores. Y le pongo el ejemplo más sencillo, el escolástico. Un trabajador tiene un empleo. La esposa tiene... lastimosamente es la realidad, porque este no es un tema ni ideológico ni doctrinario, es un tema de realidades que estamos viviendo. Un trabajador que trabaja en una empresa, que no tiene regularidad, que no está, que es temporal. Pero, y más pero ahora definamos empresa formal o informal. Sí, perdón. ¿Es formal o empresa formal? Okay. Inclusive tiene salarios y todo, y tiene los beneficios. Se va para los Estados Unidos. El 30% de esos trabajadores inmigrantes tienen trabajo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es, la generación de empleo, pero con un elemento fundamental. Si ese trabajador o esa trabajadora no va a generar condiciones de movilidad social, ustedes le entienden qué es movilidad social. O sea, si el mismo empleo lo mantiene en la precariedad social, se va para los Estados Unidos. Los alemanes están necesitando 400,000 trabajadores al año de afuera. Entonces tenemos un problema realmente. Yo sí estoy de acuerdo en ese pacto social. El gobierno tiene una propuesta, Raúl, de generación de empleo en el CES, en el Consejo Económico y Social, y lo tiene también el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Nosotros nos quedamos nada más con la propuesta, pero estamos dispuestos a hacerlo. Pero hay que marcar esas situaciones reales que viven los trabajadores de Honduras. Mire, 10,000 trabajadores, hubo una disminución drástica en la producción de café este año, y básicamente es por la mano de obra. Yo creo que Honduras vive un momento de respiro económico. Creo que la situación en la que fue dejada el país nos impone en primer lugar elementos como la recuperación del Estado constitucional. Se dice mucho que hay un clima de inversión complicado de parte de la empresa privada. Lo cierto es que lo que ha complejizado es la inseguridad jurídica heredada de un sistema institucional que se ha comprobado en juicio en el extranjero, que fue moldeado para intereses particulares y para intereses ilegales, como es la actividad ilícita del narcotráfico. Sin embargo, en 2 años creo que hay muchos elementos positivos de las decisiones que se han tomado, porque muchas veces se quiere distribuir culpas cuando algo anda mal, pero cuando hay aciertos no se quiere reconocer los méritos de las decisiones. Y, por ejemplo, recientemente se publicó una encuesta, un resultado de una investigación que realiza el Instituto de Investigación Económica de la Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma, en la cual colabora también el COEP, el ICC, el Índice de Confianza del Consumidor. Y uno de los resultados es que el 59.5% de las personas encuestadas tiene optimismo económico.
O sea, cuando se le pregunta a la persona de a pie, hay un optimismo económico. Ve en la dirección del gobierno buena fe, compromiso con ir cambiando paulatinamente las condiciones a fin de mejorarlas. También vemos nosotros, bueno, en primer lugar con el tema de la generación de empleo, el órgano rector de las estadísticas en el país, de las investigaciones sociales, el Instituto Nacional de Estadísticas. Pues el INE nos dice que de 2022 a 2023 hay 65,000 personas más ocupadas. También nos dice el INE que hay alrededor de junio de 2022 a junio de 2023 menos de 100,000 personas en situación de desocupación. Esos son los datos del Instituto Nacional Estadístico. Y aquí, ¿Menos de cuántos? Menos, 100,000 menos. 100,000 menos en desocupación. Pero esos son los datos del INE. El COES decía que habían generado solo 87 empleos. No, es que ahí viene el dato Bueno, no el COES, un miembro del COES, un empresario, que yo no le creo tampoco. Esa cifra no la creo. No, pero al seguro, dijo de afiliados al seguro, que lo habían incrementado a 85. Sí, por eso, pero daba a entender que era muy poquito la generación de empleo. Sí, no, y el seguro desmintió eso y publicó, no tengo a mano el dato, pero sí publicó que eran mucho más nuevos afiliados. Hay corte también para 2024. Ahora, aquí viene la parte de que en el seguro usted puede venir y contabilizar las personas, podemos llamarla con empleo formal, ¿verdad? Una persona que está afiliada al Seguro Social. Los datos del INE lo que miden la ocupación y la desocupación. Ahí, pues, como mencionaba el secretario general de la CGT, ahí entra el debate de la precarización del empleo, porque puede haber una persona ocupada, pero que no tiene plenos derechos, como los que sí los tiene una persona afiliada al Seguro Social, o que esté también afiliado a un organismo de previsión, como puede ser el RAP, INJUPEN, INPREMA. Entonces, ahí, claro que debemos nosotros debatir y ahí debemos de analizar cuáles son las medidas que debemos tomar para avanzar en la formalización del empleo, para que los trabajadores tengan sus plenos derechos reconocidos. Sin embargo, lo que sí considero es que no es cierto y es rotundamente falso que en este gobierno se haya generado un clima que promueve el desempleo o que hace que hayan pérdidas de empleo. Más bien ha habido un maniqueísmo de que la contracción de demanda en el mercado internacional la quieren responsabilizar al gobierno y ahí es al contrario. Debemos más bien debatir cómo hay que cambiar el modelo económico en el país para que no dependa del vaivén del mercado internacional, sino que responda a situaciones endógenas. ¿Qué piensas? Bueno, mira, efectivamente, nosotros, como lo mencioné al inicio, y él lo acaba de decir, bueno, discutamos, sentémonos, porque el hondureño de a pie no está pensando en el juicio de Nueva York, en todas esas cosas. Él realmente lo que quiere es llevar comida a su casa, él lo que quiere es una oportunidad de empleo. Daniel ya lo mencionó, nosotros tenemos problemas incluso para encontrar los puestos más básicos, desde obreros, se están yendo, Daniel, todos se están yendo. Correcto. Y se están yendo a Estados Unidos, no encontramos conductores de equipo pesado, o sea, realmente hay un problema en el país. Y no se están yendo solo los básicos, están familias completas que están en el sector formal de la economía, claro, con buenos salarios, se están yendo por varias razones, efectivamente, no son y no estamos achacando nada todo al gobierno actual. Esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, están ocurriendo cosas que no están permitiendo a Honduras crecer y son en su mayoría tres. Bajo capital humano, hay que trabajar en educación, en formación técnico-profesional, en educar al hondureño en los temas y en las habilidades y las competencias que requiere el mercado laboral. Entonces, no podemos seguir con la misma oferta formativa que no necesita el sector que contrata, que es el sector empresarial. Dos, inseguridad. Usted ya lo mencionó, inseguridad física también y inseguridad jurídica. Hay que mejorar eso definitivamente. Vea, muchos, y lo mencionaba Daniel,
el sector informal es el único que está creciendo y está generando empresas invisibles porque tienen temor de que los vayan a extorsionar, porque desde que nacen ya deben no sé cuánto de impuestos o tienen que pagar un montón de cosas y no han generado un peso todavía. Eso. Y 3, que es el tema de marco regulatorio. O sea, es complejo. Impuestos, la formalización un poco compleja, etcétera. O sea, debemos de trabajar en eso. Y cuando hablamos de marco regulatorio, quizás lo podemos simplificar en simplificación administrativa. Que lo hagamos fácil. Si yo quiero abrir una empresa, tengo que hacer 1000 vueltas, es complejo. Ya cuando me entregan el permiso de operación, ya está casi por vencer. Entonces, facilitémosle las cosas, tengamos una mejor conectividad y una mejor comunicación entre organizaciones de gobierno para que facilitemos realmente la formalidad. Lo que estamos generando es una informalidad y la calidad de empleo, ahí estoy de acuerdo con Daniel. Ese es otro tema. O sea, viene Semana Santa, Raúl. No tenemos un tema en donde podamos lograr contratar. Ayer lo decía también Michael, que es de la Cámara de Turismo. Nosotros teníamos unos datos de 37,000, ¿no? Y ahora son 45, creo que me dijo. 45,000, sobre todo jóvenes que no van a poder ser contratados en esta Semana Santa para que logren, ¿no? Esa es la verdad. Pero ¿por qué no pueden ser contratados? Bueno, porque no quieren ser multados, porque no hay un empleo por hora, porque no hay un empleo parcial. O sea, hay un ambiente en donde las empresas no quieren. Pero contratados pueden ser, contratados puede ser. El Código del Trabajo le da la posibilidad a usted de un contrato temporal. Pero no va a ser la calidad de trabajo que estaba explicando Daniel. Mire, Raúl. Y van a entrar en el sector informal. Pero, o sea, es decir, está la contradicción. Daniel, eso no es así. Mire, primero yo quiero estar ¿Saben qué? Honduras tiene ¿Sabe qué, Daniel? Es interesante este debate, porque los tres conocen, hombre. Claro. Ya era tiempo que apareciera alguien del gobierno que supiera. Lo felicito. Muy bien, muy bien. Y la exposición de él muy bien. Yo quisiera que el gobierno y la empresa privada dejaran esas diferencias que llevan ya por 2 años, se pongan de acuerdo y no solo pelear, porque hay unos del gobierno que les encanta pelear. No, es cierto lo que dijo Mateo Gibrín, pero hay otros del COEP que les encanta pelear también. No sé quién es el inteligente que subió esa bandera negra. Bueno, es una muestra también, pero qué bueno que ellos tres saben del tema. Y para los hondureños lo que ocupamos es que se pongan de acuerdo y que lleguen a acuerdos importantes. Daniel. Yo escuchaba a Santiago Herrera, que es un buen economista. Es que tengo un problema difícil, no es nuevo, es estructural, Raúl. Sí. Y esto va en declive, esto va en detrimento porque no se va a resolver en 10 años. Esto tiene que tener un proyecto de 15 o 20 años para resarcir, restaurar los esquemas de generación de empleo digno, como dice la OIT. Raúl, esos 9.100 millones de dólares que mandan los trabajadores hondureños en el exterior, trabajadores hondureños, marcado en negrita, significan el 28% del PIB de Honduras. ¿Y sabe cuánto está generando el sector informal de la economía, el Producto Interno Bruto? El 47%. Suma esos dos números. ¿De qué estamos hablando? De un sector, de una economía que se sostiene de la informalidad y de lo que está fuera del país. Esa es la verdad de Honduras. Y el otro tema es, miren, yo no creo que el problema del empleo se vaya a generar por una ley de trabajo por hora o por una ley que realmente, con todo respeto, no quiero decir la palabra, trabajo parcial, en donde ponen al patrono Gabriel a negociar con el trabajador, el patrono, el dueño del capital. Y esto, repito, y a mí me ponen a elegir entre la ideología, la doctrina y la realidad, me voy a quedar con la realidad. Pierdo la visión. Entonces, ¿cómo voy a poner al patrono a negociar con el trabajador condiciones salariales y laborales? Entonces desaparezca el código y que reforme la Constitución. No es el tema ese, hombre, de las circunstancias de la Semana Santa. Mire, ¿por qué me gustó eso que habló ese señor de Canaturo? Lo hubieran invitado.
Se habla diferente, no es el principal. Dice, lo que tenemos que generar es formalidad. Sí, claro. Y es lo que estaba diciendo. No segmentar es que ahí el empleo para precarizarlo. La ley Y de esto, empleo por repito, hora no genera formalidad. son cosas, exactamente, son cosas. Y escucha a Ibrín también decir eso ayer, ya de otra forma. Aquí lo que tenemos, y que es formalizar el trabajo, Raúl, que el trabajador tenga condiciones para que no piense irse. Si un trabajador en Honduras, Pero, Gabriel, perdón, termino aquí, perdón, para que nos entendamos. Si un trabajador en Honduras, yo tengo familias en los Estados Unidos, un montón de familiares, primos, y me dicen, vos, ¿y por qué no te venís para acá? Y aquí te vamos a dar, te puedes venir de cualquier forma. Pero no lo dejan en la CGT. Entonces, mire, y le dicen, es sencillo, hombre. La gente que está escuchando eso lo sabe esto. La vivienda se ha incentivado por la remesa. Esa decisión de Bukele, lo que mejor le veo eso de Bukele, que tomó en El Salvador, es no grabar la remesa. Así es. Mira, si nos vamos a meter a temas aquí de fondo, mejor no vamos a tener tiempo. Pero aquí, $20 la hora ya. Mira, uno de esos muchachos que salen del INFOP, Raúl, esos que son certificados en el INFOP, son apetecidos en los Estados Unidos. Sabe que la mano de obra de Honduras, y se lo dio por experiencia propia, es de las mejores manos de obras calificadas de Centroamérica. Mire, Raúl, le cuento rápidamente una experiencia personal. En el 2009 cerraron una maquiladora de una empresa que llama, y lo voy a decir el nombre, se llama Fruit of the Loom, una transnacional, en Choloma. La cerraron, Raúl, porque se quería hacer un sindicato, entonces la cerraron, entonces nos llamó la empresa, los dueños de la empresa. Ustedes saben que Fruit of the Loom es de Warren Buffett, una inversión de Buffett, de los hombres más ricos del mundo. Y quien dice, los ricos tienen que pagar más impuestos, dice Buffett. Y fuimos allá, y ¿por qué cerraron esa empresa? No porque es por mano de obra, por la calidad, no. ¿Sabe cuánto era la calificación de esas trabajadoras de esas maquilas? 125%, Raúl. Entonces el tema aquí no es calidad, no es la calidad del trabajo de los hondureños, es el ingreso, es la situación en donde van a ir a laborar. La empresa privada tiene que estar consciente de eso y me gustan esas posiciones. Mire, formalicemos el trabajo. Que los trabajadores tengan 14º mes, tengan vacaciones, tengan lo que normalmente tiene un país de tercer y primer mundo, segundo mundo. Si no marcamos eso en generación de empleo, si no marcamos las condiciones de generación de empleo, la migración no se va a parar, va a ser un discurso. Es la realidad que estamos viviendo. Solo déjenme darle chance a la población también. Don Elvin Aguilar está aquí en Tegucigalpa y don Alexis Bustillo también en Tegus, pero en el Luarque. Don Elvin, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Lo escuchamos? Buenos días. Sí, mire, que también uno se da mucha vuelta, mucha vuelta que le dé el tono porque la gente se va del país y le va porque no hay empleo hay. ¿Sabe qué es lo que pasa, Raúl? Que es muy barata la mano de obra de cultura. La empresa de un trabajo aquí, que tiene que ir tratando de trabajar en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos y Estados Unidos hace dinero, y aquí no se puede. Uno trabaja y vive aquí y vive lo mismo, pues. Entonces, la realidad es que uno se da mucha vuelta para decir eso, que dice, bueno, la mano de obra es muy barata, es lo que pasa aquí en Honduras. Correcto, es lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Así sencillamente, eso es lo que estoy diciendo. El salario que se gana aquí no es comparable con lo que le ofrecen en otro lado, sencillo. Don Alexis Bustillo, Luarque, Alexis. Sí, buenos días, Raúl, saludos a la distancia. Mire, un pequeño detalle, un pequeño empresario, solamente $9,000 me salieron en la tarjeta de crédito. Óigame, para pagar esos $9,000, usted no tiene idea cómo he tenido que hacer para conseguir. El banco dice, solo se te adjudican 7,500 a parir, andar buscando poder pagar. ¿Por qué, Raúl? Si no pago mi fecha de corte, que es el lunes, me van a cobrar, si dejo de pagar esos 1,500, me van a cobrar los intereses por los $9,000. Entonces, esa cuestión, hombre, nos están reventando. ¿Cómo a alguien que le manda del extranjero a ustedes su materia prima le va a decir, mira, espérame, porque en el país para conseguir $9,000, $10,000 me cuesta un mundo? Todos esos detallitos nos están reventando, Raúl. Tiene que ayudarnos el gobierno en ese sentido. El 5 de febrero, más o menos, que fue mandar una circular a todos los bancos,
que solamente pueden adjudicar $7,500. Dios mío. Entonces, ¿Usted todo eso hay que ponerle ahí al representante del gobierno, Wilmer Fernández, hay que ponerle atención a esos pequeños detalles también. Un saludo y gracias por su tiempo, Raúl. Gracias a usted por la participación. Decía, abogado. Sí, yo al menos 3 puntos. Bueno, lo primero, Raúl, que yo creo que al menos todos los representantes del gobierno tienen la catadura moral para defender sus posiciones. Creo que todos son buenos y varían los estilos. Eso es lo que creo. Lo segundo es con respecto a la ley de empleo, del empleo por hora que menciona Gabriel. En primer lugar, por casi una década que estuvo vigente la ley de empleo por hora, no se resolvió el problema del desempleo ni aumentó la formalización del empleo. La formalidad del empleo se determina por tener los derechos que ya el Código de Trabajo le reconoce al trabajador hondureño. Lo que se comprobó fue que esa ley de empleo por hora fue utilizada en detrimento de las condiciones de los trabajadores, en la precarización del ingreso de los trabajadores, en el sometimiento de los trabajadores en su centro de trabajo. No se podían sindicalizar, no tenían plenos derechos también y estaban sujetos a que en cualquier momento pudieran ser despedidos. Porque la mayor garantía de estabilidad de empleo que puede tener un trabajador es su estabilidad laboral. Sí. El Código del Trabajo se erige sobre el pilar de la permanencia en su centro de trabajo, porque es la permanencia lo que le genera la certeza en su proyecto de vida. Se deroga la ley de empleo por hora porque también se reconoce en el Código del Trabajo los instrumentos o las vías para poder tener un trabajador por tiempo parcial. Ahora, si un gran empresario dice, ya no puedo contratar gente por tiempo parcial porque ya no está la ley de empleo por hora, en realidad lo que nos está diciendo es que quería trabajadores permanentes pagados de forma temporal. Eso es una ilegalidad. Hoy vamos a Semana Santa, quien quiera un trabajador por un mes puede contratarlo por un mes, pero quien quiera un trabajador por un año debe establecer una relación laboral por ese año. Ya no se puede utilizar la ley de forma, creo yo, perversa contra el trabajador, teniéndolo por un contrato por hora, cuando en realidad el trabajador estaba en tiempo parcial. Con lo que menciona insistentemente Daniel, un vocero de esta tesis del problema de la movilidad social en el empleo. También, además de valorar nosotros el ingreso, la remuneración salarial del trabajador, tenemos que valorar también, Daniel, las condiciones sociales que le generan arraigo al trabajador a su país. Sí. Un trabajador que puede tener un empleo, un empleo, puede tener con un salario mínimo, puede tener 2 salarios mínimos, si no tiene tampoco de parte del Estado un acercamiento o políticas que le beneficien, a pesar de su ingreso, se va a sentir desarraigado en su propia tierra. Nosotros creemos que también parte del respiro económico que está viviendo el país son las políticas sociales que son oxigenación para el pueblo hondureño. No vamos a decir que se han resuelto los problemas estructurales, porque no lo son, sí. Pero sí hemos tenido nosotros medidas de oxigenación que el pueblo por más de una década no las vio. Que la última vez que las habrá visto... Dígame una de esas medidas de oxigenación. Los subsidios. Tenemos, por ejemplo, solo en el caso de energía eléctrica, que era uno de los principales flagelos que tenían, el elevado precio, tenemos nosotros que cerca del 46%, como 46% de los usuarios están siendo abonados. Pero los subsidios no generan 46. Empleo, pero generan condiciones para poder promover una industria nacional. Y lo otro, que ese es un abono directo a las familias hondureñas que tenían dificultad con el pago de la energía. Tenemos también el tema de los combustibles. En Honduras hay 2 subsidios para el combustible. El de 10 lempiras por cada galón y el pago de la diferencia del diferencial. Son 2 subsidios que hay. Recientemente se aprobó el segundo que mencionaba. Tenemos ahí 2 políticas de oxigenación social. Luego también tenemos
es la política de oxigenación social que se puede ver en materia de educación. La reparación de escuelas, la matrícula gratis, eso se llama también economía, el ingreso indirecto del trabajador, porque ya el trabajador tiene menos costos para poder enviar a su niña y a su niño a la escuela. Eso es ingreso indirecto para el trabajador. También estamos nosotros promoviendo la construcción de cerca de 8 hospitales, que eso al trabajador le va a generar arraigo, va a tener acceso a la salud, sobre todo en esos lugares más remotos y olvidados del país, del interior del país. Entonces tenemos educación, tenemos salud. Y lo otro, y mencionaba el tema de construcción, nosotros hemos colocado más de 20.000 millones de lempiras en préstamos con una tasa muy baja, 4% para clases populares, 7% para capa media. Ese dinero se fue de inmediato. Nosotros, fíjese que de esto se habla poco, pero una familia de que no tiene ningún bien inmueble pasa a comprar su casa, ya es propietario. Eso es la formación de una nueva capa media en el país y se habla poco de eso. No se había logrado. Y mire, una política que en 2 años ha obtenido esos resultados positivos. Y lo otro es que, bueno, además nosotros pues, también del tema de vivienda, que creo yo que es importante, es la mayor aspiración, es la mayor aspiración de una familia, tener su propio bien inmueble. Nosotros podemos ver que en materia económica no se ha asfixiado como pasaba antes. Ahora, hay problemas estructurales. Sí. Y por eso nosotros a un problema estructural le hemos planteado también una reforma estructural, que es la Ley de Justicia Tributaria. Por eso es que se ha planteado. Porque estas son medidas, como menciono, de oxigenación. Pero esto no cambia la matriz del modelo económico ni del modelo tributario. Por eso se está planteando que hay 1.600 empresas exoneradas que pasen a pagar impuestos, como lo hacen 300.000 empresas. Las 300.000 micro, pequeñas, medianas empresas. Ahí nosotros sí vamos a promover una igualdad en la competencia, una competitividad que pueda generar que todas las empresas tengan una mayor participación y mayor ganancia en el mercado hondureño. Entonces, estas medidas de oxigenación social son ingreso indirecto para el trabajador y son medidas que le generan arraigo en su propia tierra. Parece muy bien. Y que no existían en el pasado. Esto es propio del gobierno del socialismo democrático. Disculpas a don Leo Triminio de Talanga. Don Edgardo García en el Pedregal, buenos días. Buenos días. Así que yo felicito a Daniel Durón, felicito a las personas que tiene ahí, pero le voy a decir algo. Para mí el empleo por hora que promueven es un odio contra el gobierno. ¿Por qué si antes en Semana Santa siempre ha cambiado la gente a la orilla de la playa y no había una ley de empleo por hora? ¿Cómo es posible que mi hijo va a ir 8 años a la universidad a sacar una carrera y va a llegar a una empresa y le van a decir, usted tiene trabajo 2 horas, le va a dar 75 lempiras por hora? O sea, es increíble. ¿Cómo va a vivir alguien con 150 lempiras al día? Lo que pasa es que ayer estaba viendo que un empresario de los grandes, de los 10 que hay aquí, pagan 3 lempiras por 1 millón de lempiras que reciben. Mi hija me manda una remesa de Estados Unidos y hay que pagar hasta el último centavo, porque somos nosotros los que hemos mantenido el cohete, los pobres. Eso. Y eso de trabajo por hora es odio y campaña contra el pro del gobierno. Que Dios les bendiga, que tengan un buen día. ¿Cuál es el nombre de ese señor? Gracias. Ya se lo digo. ¿Cómo llamaba el señor Elder? ¿Cómo? Edgardo García. Solo quiero leerles un par. La gente, aquí está el abogado Germán Leicilar, buen tema. Dice, gran relevancia, saludos a los participantes. 2 puntos que se señalé ayer, impuestos y sector informal. La formalización de empleos en el sector informal de la economía es un desafío. Entre las estrategias que se puede usar para fomentar la formalización del sector informal, simplificación de trámites y reducción de costos, incentivos, capacitación y asistencia técnica, asistencia a servicios financieros, mejoras
de las condiciones laborales, control del poder adquisitivo, flexibilidad y supervisión, fomento de la educación y formación. Y por supuesto que estos son apenas puntos puntuales, cosas complejas. Ahí se viene algo grande. Secretaría... Solo deme a Leo Triminio, que está desde Talanga. Buenos días, don Leo. Buenos días, licenciado Raúl. Yo solo quería aportar algo que ya lo han dicho en otras palabras. Definitivamente en Honduras hay miles y miles de empleos, hay centenares de empresarios esperando poder emplear personas, pero el problema en Honduras es que no pagan. Mire, estar trabajando todo el día, se lo digo yo que platico con toda mi gente, estar trabajando todo el día, haciendo ese gran esfuerzo para estar hambriando con la familia, yo creo que no es justo. Así que ese es todo, porque lo demás ya lo han dicho. Muchas gracias y felicidades, siempre lo miramos. Muchas gracias. Si hay traileros, 20 le puedo mandar ahorita, y la de esta externa la han creado los empresarios corruptos, dice uno. Pero aquí dice el abogado Toño Rosa: buen día, Raúl, saludos a la Danielito, soy microempresario, tengo 11 empleados permanentes. Para temporales sugiero a su salario se indexe porcentaje 14avo y aguinaldo. Comentarios de lo que estamos comentando. Sí, no. Bueno, hablábamos, y creo que me gustó lo que escribió también el abogado Leicelar. Vea, el sector maquila, por ejemplo, vamos a utilizar ese ejemplo, tiene su propia academia de formación, y los que salen de ahí prácticamente ya van con trabajo y no van ganando salario mínimo. Está estructurado, claro. Ya está en un sector bastante estructurado, tiene su academia, porque están formando lo que necesitan y van con mucho mejores salarios. Creo que muchos de los comentarios que escuchamos de los que nos han llamado y nos han escrito, Raúl, o sea, son correctos también. Entonces, aquí el punto es, necesitamos mejorar la inequidad que existe entre sector informal y sector formal también. Debemos encontrar, Daniel, esa receta que permita justamente que ese grandísimo, que es alrededor del 70% de informalidad, se formalice. ¿Qué es? ¿Cuál es? No sé, busquémoslo, porque nadie quiere pasar a ser una empresa formal que desde ya tiene que pagar impuestos por cosas que ni siquiera no ha generado ingresos todavía. Entonces, realmente, bueno, busquemos incentivos a que el sector de la microempresa tenga, bueno, hay una ley que estamos promoviendo justamente que se renueve, que es para que la lleve, abogado, es el decreto 048-2022, venció el año pasado. Ese apoya justamente a la recuperación y reactivación de la MIPYME, de la MIPE justamente, micro y pequeña empresa. O sea, que exoneraba de pagos, ¿verdad? Por 5 años. Por 5 años, sí. No sé si decirle exonerar, o sea, porque eso es mala palabra en este gobierno. La no sujeción al pago de impuestos sobre renta. Entonces, sí se está trabajando. Que es igual. Sí. No, pero durante 5 años. Es lo que necesitan, es diferente, porque ellos sí lo necesitan. Yo estoy de acuerdo con la... Ahora bien, le voy a decir, eso es bueno, sí, pero para una microempresa que viene empezando todavía no es del todo, no sirve del todo, porque no está facturando por el momento. Entonces, busquemos justamente cómo mejorar ese tipo de leyes. Regímenes, busquemos generar un régimen para la microempresa. Entonces, o sea, ¿qué hacemos para que justamente me convenga a mí, como microempresario, que lo dijo este señor, y perfectamente se pueden inscribir ellos en alguna zona libre? O sea, lo pueden hacer, lo que pasa es que no se les dice cómo. Y entonces busquemos la manera en donde hagamos atractivo formalizarnos, porque es demasiado caro ser formal en el país. De acuerdo. Eso es el tema. Entonces, sí, un tema de salario, perfecto. Si tengo yo los conocimientos, las habilidades que requiere, voy a encontrar empleo, voy a ganar más. O sea, el que trabaja en la playa, ese no es sector formal. Y eso es lo que hemos venido a decir, y lo dijo Daniel, ese no es un empleo de calidad. Y eso nosotros no promovemos. Eso. Queremos realmente que más miembros de cada hogar tengan un empleo, no un salario mínimo.
que tengan empleo. Decía Ronald Reagan, el mejor programa social es un empleo. Entonces, a eso debemos de ir nosotros. Y eso es lo que estamos discutiendo. Nosotros no estamos peleando con gobierno. Para nada. Más bien les estamos extendiendo la mano. O sea, trabajemos juntos. Busquemos la manera en cómo juntos, todos, trabajadores, la academia, gobierno, empresarios, encontremos todos los ingredientes para que generemos prosperidad en los hogares de los hondureños. Eso es lo único que queremos. Y nosotros queremos empresas exitosas en comunidades exitosas. Don Juan Carlos Ulloa, antes de Daniel. Juan Carlos Ulloa está desde San Pedro Sula. Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos. Bien, Daniel. Para lo que dijo el primer participante, un avión no puede aterrizar si no planea primero, porque si se va de un solo, fracasa. Por eso todas estas cosas tienen un entorno y es necesario decirles, dialéctica. No puedo decir yo de entrada que el problema que tiene Honduras es diferencia de salarios entre los Estados Unidos, Honduras y Europa, si no enumero las causas de diferencias estructurales, para que nos entendamos. Raúl, a mí me parece que el sector privado, últimamente hay que aceptarlo, ha incursionado temas de discusión que antes no los tenía, Gabriel. Por ejemplo, el tema de ingreso, el tema de inequidad. Ese documento que presentaron en el CES lleva un contenido, yo creo que William estuvo ahí, que dicho sea de paso, muy buenos criterios, William está manejando en representación del gobierno. Gracias. Ahora hablan de equidad. Las empresas, nunca los escuché. Ahora hablan de ingreso, nunca los escuché. Algunos hablan de movilidad social, nunca lo había escuchado. Ayer hubo un foro, Raúl, muy interesante, que también colinda con esto del empleo y la situación social del país, en donde vinieron un uruguayo sobre el tema de situaciones fiscales, esta justicia tributaria. Es cierto lo que dijo un oyente y por eso lo felicito, tiene mucho conocimiento. Aquí el problema de inequidad hay que abordarlo, Gabriel, en este tema de empleo también. Honduras es el país más inequitativo de América Latina, ustedes lo saben, más inequitativo de América Latina. Creo que solo después de Haití. El tema del empleo tiene un montón de connotaciones colaterales. La distribución del ingreso. Mira, da pena a veces, y esto es socialmente hablando, da pena a veces escuchar informes públicos de utilidades de algunos sectores en detrimento de otros que ya están muriendo. Entonces, eso es un tema bien difícil, pero quisiera reconocer eso en principio, Raúl, que ya estamos hablando de empleos dignos, empleos de calidad. En todo el mundo hay exoneraciones, en la mayor parte de países del mundo. Las exoneraciones no son malas, pero las exoneraciones que no generan valor agregado, que son utilizadas para rentabilizar a los que invierten, eso hay que revisarlo urgentemente, porque eso impacta, Gabriel, en el empleo. ¿Cómo es posible que de 10 lempiras de exoneraciones, solo un lempira vaya para el fortalecimiento social? Eso impacta en el empleo. Entonces la gente dice, bueno, aquí en Honduras, como dijo muy bien el televidente, ¿de qué me sirven 150 lempiras? Pudiese ser, Raúl, lo más sencillo de analizar, pero hay que enfocarlo y no es dar vueltas, es la realidad que vive el país. Entonces la gente por eso se va. Nos preguntaba el embajador, los Estados Unidos siempre preguntan, díganos qué alternativa podemos buscar para evitar la migración. Hay 3 componentes: condiciones, ingreso y oportunidades en salud y en educación. Para, como dice el oyente, para no redundar mucho, la educación y la salud, es responsabilidad del gobierno. Hay que incentivar el ingreso del gobierno para que tenga capacidad de respuesta. Las empresas no funcionan en relación a servicios sociales. Entonces tenemos 3 elementos fundamentales que hay que resolver y tenemos la oportunidad, nosotros vamos de diálogo. Uno de los, mire Raúl, termino aquí. Si no hay empresa, no hay trabajadores, estamos claritos. Pero en Honduras tenemos
No, y pagar empleado es costoso. Sí, Y si una no hay virtud. empresa, no hay impuestos. Mire, en Honduras todavía hay capacidad, perdón, Wilmer, de que se encuentren los empresarios, los trabajadores y el gobierno de manera tripartita. En otros países eso no sucede. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad y ahorita nosotros coincidimos en gran parte con el proyecto. Continuamos, escuchamos al abogado Germán Leislar Jr. Adelante, Germán, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad, Raúl. Un saludo a los participantes, un tema muy importante. No voy a repetir lo que ya tú me hiciste el favor de leer, pero el tema del empleo definitivamente es fundamental y definitivamente requiere de una visión integral para poder resolverlo. Por eso los puntos que mencioné deben ser tocados todos, obviamente, desde distintas perspectivas. Voy a poner un par de ejemplos. Cuando hablaba yo del tema de la flexibilidad y supervisión, que eso tiene que ver un tema de trabajo por hora o de trabajo parcial, de ninguna manera se trata de que contraten a una persona por 2 horas y le paguen 300 lempiras por esas 2 horas. Se trata de un elemento donde haya una flexibilidad que permita tener un planteamiento o una apertura de posiciones de acuerdo a las necesidades. Es cierto que el Código del Trabajo establece la posibilidad de contratar trabajo parcial, pero lamentablemente por la inseguridad jurídica y por la forma en que se manejan algunas cosas desde las perspectivas de las autoridades, eso no se respeta. A mí me tocó, por ejemplo, y pongo un ejemplo, una empresa que vino a dar un servicio específico temporal, no era trabajo parcial, era un contrato temporal para un proyecto específico y venían con visos de abrir una sucursal en el país. Lamentablemente fueron demandados, a pesar de que los contratos eran temporales, los cuales no producen pago de prestaciones, y toda la ganancia que ellos habían tenido la perdieron, y debido a eso, que les generó una visión de inseguridad jurídica, decidieron no abrir la sucursal que iban a abrir y ahí se perdieron empleos. Esto fue hace muchos años. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque no se trata aquí de que nadie tenga la verdad o la razón. Se trata de no perder cada opción que tengamos de generar empleos, porque hay que generar empleo para que la gente tenga un ingreso. Al estimado amigo Daniel, yo creo que hemos platicado en algunas ocasiones que nos hemos visto sobre el tema del poder adquisitivo del dinero. Creo que tenemos que cambiar la mentalidad que tenemos respecto al tema de un salario, porque nos han vendido la idea de que entre más dinero tengo en la bolsa, mejor me va. Y la realidad es que la dinámica del salario mínimo dura los 2 minutos que dura el anuncio, porque después de inmediato viene toda una serie de efectos que hacen que ese aumento desaparezca de la bolsa de la persona, porque no tenemos controles adecuados sobre el poder adquisitivo de la moneda. Ese es otro elemento. Otro elemento es el tema de lo que se llama la flexibilidad laboral. Al señor asesor ministro le aconsejaría que haga una revisión profunda de lo que es la economía gig, que la economía gig básicamente está impulsada por todo el trabajo que se hace en plataformas digitales y aplicaciones móviles, que en todas partes del mundo ha generado un aumento significativo de quizás un 35% de posibilidades de empleo, que son oportunidades que estamos dejando de ver. Otro elemento es que lo que tú señalabas, Raúl, esa división, esa manera tan agria en que a veces algunos funcionarios responden, esa manera tan agria en que a veces algunos elementos de la sociedad civil o de la empresa privada reaccionan. Yo creo que el país necesita unidad y necesita que todos los actores que tienen algo que ver en la producción de empleos, como lo pidió Daniel Durón en su momento, una mesa de empleo donde se sienten todos los actores de este evento, pero a escucharse, a plantear, a no rechazar cualquier idea, porque
Si una idea, por mala que sea, me genera 10 empleos, ejecutémosla. Otra cosa que quiero señalar, cuando hablamos de el financiamiento y la apertura de la banca, me refiero al hecho de que aquí vaya a pedir tarjeta de crédito, vaya a pedir para comprar un carro, vaya a pedir para comprar un tele, sobra el dinero. Pero si usted quiere hacer algún emprendimiento, las condiciones son bien negativas, poco competitivas, y luego las personas no pueden afrontar estas cosas porque hay inseguridad, porque hay extorsión, o sea, hay un montón de factores que inciden. Y por último, como una idea, ¿qué pasa con el tema del Código de Trabajo? El Código de Trabajo, infortunadamente, no porque sea malo, genera una serie de regulaciones que para la cervecería hondureña, para Tigo y para cualquier empresa grande del país son, como dicen, peanuts y cosas que se comen con mucha facilidad porque son monstruos empresariales. Pero cuando vemos que un pequeño emprendedor, alguien que dice voy a comprar 3 máquinas de coser para hacer uniformes, todas esas mismas condiciones que paga Tigo y los demás las tiene que pagar ese pequeño improvisador de empleo, y se encuentra con una cantidad de limitantes que no lo dejan crecer. Entonces, cuando hablamos de apoyar a estas personas, hablamos no de que se vaya a violentar la ley, pero se pueden generar condiciones para que haya un crecimiento, porque muchas veces le apostamos solamente al gran inversionista de decir, va a venir una gran empresa que me va a traer 100,000 empleos. Es muy poco probable que una sola empresa me traiga 100,000 empleos, pero si yo tengo posiblemente 1,000 pequeños emprendedores que me van a generar 5 empleos cada uno porque le doy las condiciones adecuadas, ahí voy a tener 500. Sí, Germán, un momento. Aquí el abogado Wilmer Javier Fernández quiere opinar algo sobre lo que tú estás diciendo. 2 puntos. Con lo primero, mencionar que como él también señala, pues ya el Código del Trabajo nos reconoce la posibilidad de la contratación por tiempo parcial. Por eso fue derogada la ley de empleo por hora. Y reconoce también todas las garantías que acompañan al empleo por tiempo parcial, como las garantías que acompañan también al empleo por tiempo indeterminado. Y en segundo, con el tema de la economía de plataformas, también ya hay avances en cortes españolas de empleados de plataformas de pedidos que la Corte resolvió que eran trabajadores permanentes. Es correcto. Ya hay avances también en materia de jurisprudencia de que esos modelos empresariales son otra forma de precarizar condiciones laborales y se han ido revirtiendo esos modelos de trabajo. Entonces, así como en efecto ha avanzado la economía de plataforma, también ha avanzado el sentido garantista de las Cortes para proteger a los trabajadores de nuevas formas de precarización. Y nosotros como gobierno no estamos interesados en esas formas de precarización. Y es lo que veníamos conversando anteriormente en el programa. Se trata de generar trabajo con condiciones dignas, con sustentos económicos que le permitan al trabajador realizar sus proyectos de vida, que le permitan al trabajador pues, suplir las necesidades de su familia. Porque el empleo sin derechos, lo que se comprueba es de que no le genera al trabajador estabilidad en ese empleo. Y la consecuencia es que emigra. Así es, y nosotros más bien estamos queriendo aprovechar el bono demográfico que hoy en día vive Honduras, queremos aprovecharlo para el desarrollo de la producción nacional. Entonces, esas formas que vienen a lacerar garantías laborales conquistados hace más de medio siglo, no podemos nosotros apoyarlas. Más bien, también se está planteando, y usted lo habrá visto, debates en Europa de jornadas laborales con menos horas, que le garanticen más tiempo. En Alemania, en España, empieza el debate de disminución de horas laborales. Y eso tiene su explicación. Si hay un aumento en innovación tecnológica, debe de haber proporcionalmente también un aumento de más tiempo de vida, de ocio para los trabajadores. No debería ser al contrario como está sucediendo ahorita. El otro día en el Congreso, Raúl, en el Congreso hay una propuesta de regulación del trabajo virtual, que es otra forma también. Es otra forma de trabajo y que puede ser también de subyugación.
se comprobó en la pandemia que se trabaja más tiempo. Exactamente. En otras condiciones. Hay una propuesta interesante en el Congreso para regular eso. Pero además de las regulaciones laborales, un saludo para el abogado Leicelar. Se puede decir muchas cosas de este Código de Trabajo de Honduras, que es proteccionista, que es correcto, pues, y es uno de los códigos de trabajo que menos laceraciones ha tenido en Centroamérica. En otros países está pulverizado, y por eso tenemos tanta gente de Centroamérica y los Estados Unidos. Ya el análisis ahora no es de condiciones internas, ahora el análisis se extralimita, se globaliza. Ahora ya el tema, por ejemplo, escuché un banco con un proyecto de capacitación para mujeres, para enfermería bilingüe. Van a haber enfermeras bilingües que se van a profesionalizar en Honduras, pero no creo que se queden en el país. Entonces tenemos un problema estructural fuerte, y no es el problema del código laboral. No es cierto. Yo, con todo respeto, no comparto eso. Si tanta garantía establece el código para el trabajador, como también da excepcionalidades a las empresas. O sea, no es cierto que no se pueda contratar un trabajador porque no hay ley. Y en esto del trabajo por hora, Raúl, nosotros hemos propuesto que se revise el decreto legislativo 121-74. Ahí también se establece la posibilidad para las empresas para contratar. En todas las navidades, Gabriel, se contratan trabajadores. Una empresa no va a dejar de contratar un trabajador nunca. Por cualquier causa lo contrata, porque necesita producir, necesita prestar servicios. Entonces, aquí el tema es cómo flexibilizar qué y para qué. ¿Qué es lo que tenemos que flexibilizar aquí? Al contrario, tenemos que regular con todo respeto, porque si no la gente se va a ir, la gente no está conforme. Y quien pierde es el empresario. Mire, Raúl, si, como dice el abogado Leicelar, que me parece interesante ese concepto, poder adquisitivo. ¿Quién pierde cuando el trabajador no puede comprar? Es un círculo vicioso. Hay empresas que venden 2 por 1 las cosas. Entonces, es un efecto integral. Si el trabajador no tiene poder adquisitivo, porque estamos en un modelo que no regula precios, como el caso de otros países que regulan hasta utilidades. El caso de Uruguay, por ejemplo, que es interesante analizarlo. Entonces, es un problema estructural, Raúl, en donde tenemos que unirnos todos, estoy de acuerdo. Pensemos en, sin proteger los intereses particulares o de grupos, pensemos en el país, en la integralidad, en la necesidad de que nuestra gente se nos quede. Usted ha visto en las zonas rurales cómo ha mejorado la vivienda rural. Yo he ido a aldeas, en Olancho, donde veo casas que parece que estamos en ciudades. ¿Quién las hace? Pero ese es producto de las remesas. Exactamente, Gabriel. Y lo que estamos exportando son hondureños, y eso no puede Y la seguir. vivienda, Raúl, ese es un tema muy importante que tocó Wilmer. La vivienda ya se convirtió en elemento fundamental para la movilidad social y sacar de la pobreza a la gente. Es lo y que propongo, y nosotros hemos hecho algunas propuestas, Gabriel está en el Seguro Social. Hay que entrar urgentemente a hablar con los migrantes, de los hondureños que están en los Estados Unidos, para ver qué posibilidades generan para pagar, subsidiar la seguridad social desde allá para su familia. Y para la vivienda, ¿por qué el RAP o Banprovi no pueden prestarle a un trabajador de los Estados Unidos para hacerle una vivienda a la mamá o a otro familiar de ellos con garantía de la casa que tiene aquí ya hecha, con remesas? Hay que ser creativo. Mira, aquí tenemos que ver, es difícil quitarle al trabajador la aspiración de irse para otro país en las condiciones que actualmente tenemos. Y no es producto del gobierno, es un problema estructural, Wilmer, es un problema histórico que tiene el país. Hay que pensar, y ¿qué es lo que le falta al país, Raúl? Esto es para aterrizar. Le falta planificación estratégica. Honduras no tiene un proyecto político a 15, 20 años. Yo fui a la Alemania. Pero se está trabajando ya. Sí, hay un, no. Sí, de acuerdo. Trabajando, hay un borrador pero avanzado. no ha tenido nunca ha tenido. Yo fui a Alemania como 5 o 7 años después de que cayó el muro de Berlín, Raúl. Esa es una de mis mejores experiencias. ¿Qué dijeron los alemanes? En 25 años vamos a tener en cuestiones de simetría las Alemanias.
independientemente del gobierno. Esos son los verdaderos pactos y están en condiciones igualitarias. Voy con él. Don Pedro, un momento. Me acuerdo que vendían una capsulita así del pedazo del muro. Me acuerdo que compré una. ¿Del muro de Berlín? Sí. Ustedes tienen un proyecto, dice. Sí. Tienen que ganar la siguiente elección para que eso pueda ser cierto. Lo escucho. Sí. Mire, va a ser no, démosle la palabra a Wilmer porque esa es buena pregunta. No, mire, la verdad, lo hemos venido diciendo, necesitamos todos sentarnos para trabajar. Honduras merece realmente eso. Vean lo que están haciendo los vecinos. Aquí los hondureños les encanta estar citando a Nayib Bukele y la verdad que él está haciendo muchas cosas interesantes. Sí. ¿Y qué está haciendo? Realmente está mandando un mensaje al mundo: vengan a El Salvador. Menos impuestos, otros incentivos fiscales, otros regímenes para atraer ¿qué? Inversionistas. Y también no cualquier inversionista, es decir, le está apostando a las industrias tecnológicas, le está apostando a las industrias de mayor valor agregado. Si recuerdo uno de los que llamó o mandó un mensaje, la calidad del empleo o la calidad de los puestos de trabajo también depende de la industria. Entonces, claro, si queremos una Honduras con mejores índices de ingresos y todo eso. De desarrollo humano, Gabriel. También, obviamente, todo esto es un tema estructural, pero si queremos mejores salarios y el sector privado no está en contra, queremos pagar más, pero todo depende del sector también, porque no tenemos que ser competitivos. Un tema de salario mínimo, decían, por Dios, ya no hablemos de salario mínimo, sino de productividad, de competitividad, y entre más académicamente preparado esté el país, entre mejor la educación en el país camine mejor, vamos a tener mejores tipos de industrias que vengan al país. Vemos Costa Rica, vemos Panamá, y ustedes han citado casos de Europa, pero no estamos en Suiza. Pero estamos se ocupa preparar al pueblo hondureño para eso. Sí, permítanme. Entonces el tema es educación. Desde un inicio les dije, hay tres: educación, o sea, capital humano. Necesitamos trabajar en eso. Si tenemos inversión extranjera que va orientado a productos de mayor valor agregado, vamos a ocupar otro tipo de fuerza laboral. Claro. Ingenieros. Entonces, la academia necesita ir preparándose y de la mano necesitar esa vinculación entre lo que se está generando en las aulas de las universidades, de las escuelas, con lo que realmente va a ocupar y está necesitando el país en las empresas. Entonces, Gabriel, un paréntesis, y ahí se ocupa mayor inversión pública de parte del Estado para preparar, para cualificar a los trabajadores. Y para eso es que se necesitan más ingresos, y por eso es que la reforma estructural que se ha planteado en el marco legal, constitucional, es la ley de justicia tributaria. Si el Estado no tiene más ingresos, no es posible calificar para esos nuevos desafíos. Y para obtener más desafíos, para obtener más ingresos, se necesita la ley de justicia tributaria. Y ahí yo tengo un punto de coincidencia. Sí. Es necesario para preparar el pueblo hondureño para otro tipo de industria. No está opuesto a para un nuevo tipo de industria, y eso es correcto. No estamos, o sea, nosotros tenemos, incluso, eso ha sido la amenaza que siempre han dado todos los gobiernos. No está, y lo hemos dicho y usted sabe. Revisemos los regímenes. No, pero no es una amenaza, es una reforma estructural para un tema de justicia. No, o sea, yo no lo estoy atacando a usted. Estamos hablando, y lo hizo Pepe Lobo. ¿Ustedes acuerdan? Hicieron hasta una y quedó en nada. Porque la verdad aumentaron más bien las exoneraciones. Bueno. Sí salieron resultados. Eso no tiene nada de malo. China lo hace. Lo hacen todos los países. Eso es para atraer realmente. Y créanmelo, que por eso es que le dije que El Salvador lo está haciendo nuevos regímenes. Ahora, si hay abusos, para eso ya hay mecanismos, castigos, pero no eliminen lo que realmente es competitivo, hace que el país sea atractivo. Todos los países del mundo tienen esquemas para atraer inversiones. Si hay abusos, hay maneras para castigarlos, pero no los eliminemos. Y nosotros lo hemos dicho, estamos de acuerdo, revisémoslo, busquemos las maneras
en que el que se ha aprovechado de manera incorrecta, ahí están las instancias. Pero, por Dios, estamos Honduras no está aislado. Tenemos todos unos vecinos que están generando más incentivos para atraer, y por eso les cité, mire, Nayib Bukele trajo hasta el príncipe de Qatar, por Dios. Está atrayendo a Google, está trayendo. Esas son las industrias. Y está aprovechando muchísimo las relaciones con China también. Bueno, entonces, de todo. Aquí, ¿y cuál es el trasfondo de esto? Empleo. Empleo. Para querer darle empleo a los hondureños, a los salvadoreños. Entonces, nosotros no estamos en contra de eso. Sino lo único que queremos es que las reglas del juego sean, digamos, muy homólogas al resto del mundo. Antes de la pausa, don Pedro Barquero, buenos días sobre el tema. Buenos días, Raúl. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, don Pedro. Buenos días, Raúl, un abrazo. Saludos también a los operadores que no aparecen en pantalla de Canal 11 y a los caballeros que están presentes ahí. No, pusieron la foto de mi hijo, yo quisiera que eliminaran esa foto. Yo soy Pedro Barquero Quesada, no Pedro Barquero III. Raúl, ¿puede quitar esa foto? Es el papá, hombre, sí. Hay un error de persona ahí. Dele. Bueno, gracias. Dele. Bueno, que mira, hay mucho que hablar de esto y el tiempo es muy poco, ¿verdad? Somos un país y somos humanos. El problema de trasfondo de Honduras, lo han soslayado brevemente por ahí, tiene dos elementos importantes y tienen que ver con la persona humana. Nosotros necesitamos educación y formación moral. Pero para poder llegar a esto, enfrentamos una realidad. Nosotros no estamos hablando en términos de unidad como ciudadanos de un país que queremos construir. No podemos estar, como dicen nuestros campesinos, llorando sobre leche derramada, viendo hacia un pasado y culpando al pasado. Veamos nuestra realidad actual y presente. Hay problemas, sí los hay, pero aquí necesitamos un gobierno de unidad nacional. Necesitamos empresarios responsables y que tengan la entereza de pagar salarios dignos, pero también necesitamos empleados y obreros y campesinos responsables que cumplan con su trabajo a cabalidad y que lo hagan de manera honesta. También debemos de eliminar la generalidad en las acusaciones. No podemos condenar a todos los empresarios por algunos delincuentes que se han metido a empresarios. No podemos condenar y ni acusar a todos los empresarios que violan el fisco por algunos que no pagan impuestos. Tenemos un problema geopolítico importante, y digo geopolítico y es de desarrollo. Y es que tenemos un vecino como El Salvador, un país hermano, con un presidente muy brillante, muy proactivo, y que está generando políticas financieras y económicas que nos quitan competitividad a nosotros. Los hondureños debemos de reunirnos, gobierno, empresa privada, trabajadores a través de sus representantes oficiales, para encontrar soluciones cómo competir con ese hermano país, porque es peligroso que la inversión extranjera decante hacia El Salvador y no hacia Honduras, por razones simples de atracción en cuanto a competitividad fiscal. Y esto es muy importante. Otra reflexión para finalizar es que en los aspectos fiscales no podemos estar copiando a otros países. Nuestra realidad es distinta a la de Uruguay, es distinta a la de Colombia, es distinta a la de Alemania y a la de la misma Costa Rica, que es un país centroamericano, también país hermano. Entonces, en ese sentido, sí debemos de tener políticas fiscales adecuadas, fuertes, progresivas y no regresivas como son ahora, pero también debemos de tener la capacidad de poder estimular la inversión para la generación de empleo. Tenemos un problema de carácter moral social muy grande en el país y por eso necesitamos educar y formar.
Y un problema de fondo, y con esto termino. La célula de una sociedad se llama familia. La familia hondureña en general no existe. Nos caracterizamos por familias desintegradas. Hay mapas, ya sean mapas madre y padres a la vez, hombres o mujeres, más que verdadero padre y madre en un hogar. Y ahí nace una formación. Y eso es sumamente problemático. Y este no solo es un problema moral de las iglesias, es un problema de gobierno y es un problema también de empresarios, porque nosotros damos empleo a personas humanas, o los empresarios dan empleo, yo fui empleado, soy retirado, dan empleo a personas humanas y estas vienen de una familia. En la medida en que vengan de familias formadas, equilibradas, en esa medida van a ser mejores trabajadores y más productivos. Dejo esto hasta aquí, hay tanto que hablar, pero espero haber dejado algunas inquietudes que puedan ustedes mejorar en el concurso del tiempo que queda. Muchas gracias, Raúl, nuevamente un abrazo y saludos a los del foro que están ahí presentes y a todos los empleados de Canal 11. Gracias, don Pedro. Ahí le pusimos una foto cuando vino aquí al foro. Me ha gustado que los tres panelistas hoy han tenido este diálogo. Invito, yo conozco muchos empresarios privados, pequeños, medianos y grandes empresarios de hace muchos años. También a la clase trabajadora, hoy representada por Daniel, y a la gente del gobierno. Ojalá se pongan de acuerdo. Creo que Mateo Yibrín, que salió ayer, hizo una labor aceptable. Hubo en algún momento diferencias con gente del gobierno. Creo que la han superado. Lo escuché ayer muy bien en sus participaciones, Mateo Yibrín. Y ojalá que la nueva presidenta del COET también tenga una buena relación con los trabajadores y con el gobierno para el beneficio de todos nosotros los hondureños. ¿Qué piensa Daniel? ¿Cómo puede llegarse a estos acuerdos para que no se sigan estas diferencias? Con un proyecto de país, hubo una vez un gobierno que intentó hacerlo. Yo creo que el gobierno actual tiene una propuesta, muy buena propuesta en relación de integración, hay que hacerlo. Y Raúl, para esto de lo que hablamos en relación a otros países, uno no lo hace para imitar, ni para resetear eso, es nada más para información y para compararse. Porque normalmente, como tenemos incapacidades creativas muchas veces acá, normalmente vemos lo que sucede en otros lados y si es bueno, lo podemos replicar. Yo creo que la cultura del diálogo es lo correcto, pues. Imagínense para qué la Segunda Guerra Mundial, la guerra fratricida de Centroamérica, el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, y al final un movimiento revolucionario llegó al gobierno, ha llegado al gobierno. Entonces, ¿para qué matarnos si se puede llegar a acuerdos, pero acuerdos desinteresados? Aquí el sector empresarial tiene que reconocer muchas situaciones. El país crece anualmente. Mira la gran paradoja, crece todos los años macroeconómicamente el país. En los últimos 10 o 15 años ha crecido casi el 40% macroeconómicamente. Y crecimos por encima del 2.1 en Latinoamérica, crecimos 3.8. Paradójicamente, Raúl, la pobreza se profundiza. Y cualquiera puede decir, esto ya van por la vía de lo ideológico. No, es la realidad. Una cosa es estar discutiendo a niveles de élites, de corporaciones, y otra cosa es estar discutiendo en función de lo que la gente está viviendo abajo. Aquí hay personas, Raúl, y esto es un problema estructural, pero bueno, decirlo, mucha gente no le gusta que uno diga esto, es la realidad. Vienen delegaciones de otros países de Europa y uno tiene que decir la realidad del país. Hay gente que está decidiendo en las zonas rurales, Raúl, entre comprar un cuaderno en el mes de enero para los útiles escolares o comprar un tiempo de comida. Entonces, sí es cierto que hay que fortalecer al gobierno a nivel de sus ingresos, porque el sector privado ni nosotros no hacemos extensión social, no mejoramos escuelas, no compramos medicamentos. Entonces, esto de la justicia tributaria es bueno verla, es bueno darle una reformulación, y Gabriel dice, bueno, estamos dispuestos a hacerlo, ahí está en el Congreso, como otros temas. Sí. Para mí eso del trabajo por hora, eso ni hablar de eso, Gabriel, eso no generó mejores condiciones para los trabajadores. No, contestarle a don Pedro,
Barquero Quesada, ¿verdad? Que es el padre, que nos comparó con El Salvador y sin vanagloriarnos de la situación económica de otro país, sí podemos informar que El Salvador fue el único país que no creció su inversión extranjera directa, sino que disminuyó. Y véase la situación hondureña, el auge económico de la situación. Si usted compara el acumulado al tercer trimestre de 2022 con 2023, podemos percatarnos que la inversión extranjera directa creció en más de 113 millones de dólares. Está enervado el argumento de que el gobierno ahuyenta inversión extranjera. Al contrario, ha aumentado la inversión extranjera en 113.2 millones de dólares. Datos del Banco Central. Acumulado a los 3 trimestres de 2022, acumulado a los 3 trimestres a varios de empresarios 2023. decir eso, que están ahuyentando la inversión extranjera. Sí, pero esos son discursos políticos, no son discursos económicos, ni demuestran un análisis de las finanzas públicas. Se pueden ver los datos, están claros. ¿Ha aumentado la inversión extranjera directa? Claro, ¿cómo no va a aumentar con las políticas que nosotros hemos implementado, sin corrupción, con el ejemplo moral de la presidenta, generando certeza de que se puede hacer negocio en el país, que no es necesario rodearse con narcotraficantes? ¿Quién va a querer invertir en un país si fuese gobernado por un partido que sus autoridades están siendo perseguidas penalmente y que su presidente está encarcelado en Nueva York? Eso ahuyenta la inversión extranjera. Y a pesar de la vergüenza nacional que nos hizo pasar Juan Orlando y su partido, nosotros estamos recuperando las finanzas del país. Daniel mencionaba que él escucha conceptos que antes no, como el tema de ingresos, la movilidad social, la equidad. Y yo creo que no se puede desconocer que es producto de la pedagogía que ha habido de parte del gobierno con el sector privado. Ha habido una pedagogía que se da en el diálogo constante entre el gobierno y el sector privado, porque el diálogo es abundante. Son varios canales, Raúl, que hay de diálogo. Que diga Wilmer en qué sector creció la inversión extranjera, dice Carlos Chactur. Bien, luego voy a eso. Termino, retomando lo que les mencionaba. Hay espacios, por ejemplo, como el Consejo Económico Social, ¿verdad? Que hay un diálogo. Luego está el diálogo que se da en el régimen de aportación privada, en el Seguro Social, que atiende institucionalmente, sí, pero que hay confluencia y hay puntos de encuentro para la dirección de instituciones, con IANFO, Info, sí, IS, que institucionalmente y semanalmente hay acuerdos. El gobierno y luego tiene, está el Consejo Económico Social. El diálogo es permanente. El gobierno tiene no hay un problema de diálogo. Sí, ahora, el gobierno, sí, perdón, Wilmer, el gobierno tiene muy buenos interlocutores también. Dice Pedro Barquero, dije don Pedro Barquero, no comparé con El Salvador, dije que está haciendo una reforma fiscal que no generará competencia. Hay reinvención y es bueno, pero hay que atraer inversión nueva. Sí. Entonces, ahora, si se confunde diálogo con imposición de agenda, sí, ahí tenemos un problema. Yo creo que los intereses pueden ser diferentes y es normal. Y así es y así será. Pero nosotros, para eso estamos recuperando las instituciones, para que sean el seno institucional donde esos intereses puedan confluir y se articulen sobre la base de equilibrios y de justicia. Eso es el Código del Trabajo. Artículo 1, equilibrio entre capital y trabajo. Y ese fue un consenso tripartito. Sí. Y todavía se defiende. Así que el gobierno va a mantener esos espacios, esos canales de diálogo. Pero también necesitamos de parte del sector privado que haya una conciencia de la realidad que se viva, de la situación paupérrima en que fue dejado el gobierno y que esté dispuesto también a ceder, a experimentar nuevos modelos tributarios, nuevos modelos económicos que nosotros consideramos que también van a ser beneficiados. Ahora, quienes insisten en dar una narrativa contraria a los datos, lo que esconden son intereses políticos ya contrarios al gobierno.
La inversión extranjera directa creció en la industria manufacturera, creció en actividades financieras, creció en comercio, hoteles. Ha habido un crecimiento de la inversión extranjera directa y eso a quien consulta lo puede revisar justamente en los datos del Banco Central, que es la institución que da pues la data fidedigna sobre la radiografía financiera del Estado hondureño. Sí. ¿Qué piensa de todo? No es lo que dice la calle. ¿Qué dice la calle? No hay empleo, no hay ingresos, como dice él. Y así de sincero... pero hay optimismo económico, ¿verdad? Sí, pero... Hay optimismo. El 60% sí, de la población hay un optimismo que deriva de un aumento de ingresos. Es la realidad, como puso Daniel, sus 3 puntos. Y la verdad es que el hondureño está preocupado y por eso estamos viendo el tema de los migrantes, estamos viendo cómo está creciendo el desempleo, la pobreza y justamente ese es el tema. O sea, la pobreza disminuyó. Bueno, esos son otros datos. Es que aquí vamos. Los datos demuestran que sí disminuyó. Sí. Usted ya habló. El tema aquí es exactamente el punto en que hablemos. Sentémonos todos. El sector empresarial no está en contra del gobierno, más bien queremos que exista éxito. Daniel lo dijo. Si del hondureño, el ama de casa, el estudiante, el padre que está ganando un salario mínimo o que está ganando 10 salarios mínimos, si está mejor, va a consumir y las empresas van a prosperar, y si las empresas prosperan, van a contratar más personas. Claro. Entonces es un círculo que en vez de que sea vicioso, debe ser virtuoso. Entonces busquemos o trabajémoslo todos. El diálogo, o sea, obviamente, amigo, está el CES, está todo, pero no estamos hablando de eso. Creo que lo llamaba Daniel en su momento una mesa de crisis. O sea, ¿qué era? Sentémonos, busquémonos, o sea, sí hay espacios donde platicamos, donde hacemos análisis, estamos en el Seguro Social, en el Infop, en todos lados, pero estamos hablando de un gran diálogo nacional, en donde vamos a buscar cuáles son los problemas que están limitando el crecimiento económico de Honduras. Perfecto, los identificamos y eso ya está. ¿Qué va a hacer cada quien? Sector empresarial, ¿qué va a hacer? Sector trabajador, ¿qué va a hacer? Gobierno, ¿qué va a hacer? Para que logremos justamente mejores índices de desarrollo humano, para que logremos que las empresas logren crecer. O sea, un país próspero es aquel que puede generar el beneficio y el bienestar de todos los hondureños. No importa de color político, no importa nada. Aquí no hay agendas ocultas, no hay nada de eso. Queremos una Honduras próspera y estamos nosotros abiertos al diálogo, estamos abiertos a aportar nuestra parte para que logremos justamente eliminar esa exportación de hondureños, como lo dijo Daniel. O sea, realmente a mí, si usted me pregunta, no me gustaría estar diciendo aumentaron las remesas. Por Dios, eso no puede ser. Queremos ir disminuyendo las remesas, no sé si me van a criticar por eso, pero queremos que los hondureños se queden en Honduras. Nosotros también. Queremos que los hondureños se queden en Honduras y que estén generando bienestar, que estén generando riqueza. Y eso solo se hace, Daniel, creando nuevas empresas, micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Se critica mucho al gran empresario por ser, no sé, grande o por ser que los tildan de millonarios. No, eso no es. Quisiéramos más grandes empresas en el país. Y créame. Ahí está. No, en cuanto a la creación de nuevas empresas, normalmente casi siempre es en microempresas. ¿Cuántas más nuevas grandes empresas hay en el país? Muy pocas. Las que están consolidadas desde hace más de 20 años. Y eso es lo que deberíamos de cambiar. Debemos de traer a aquellos que van a generar 10, 15, 20 mil nuevos empleos. Realmente eso es lo que debemos estar buscando. Y alrededor de esto, grandes corporaciones, grandes empresas, existen toda una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que juntos todos ellos generan un sinfín de empleos. Sí, antes de irnos, don Mario Dubón. Don Mario, buenos días. Muy buenos días, don Raúl, y a todos los panelistas. Déjenme decirle que de aquí tierra adentro,
soy el presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de Honduras, ¿verdad? Un producto que parece que no tuviese importancia, pero para que sepan todo, estamos importando de Guatemala y de México alrededor de 11 millones de dólares anuales. Es el que consumimos acá. Bien, pero en principio quiero manifestarles de que se están tocando estos temas, pero que también se debe de tomar muy en cuenta el agro. Casualmente, la señora ministra, doña Laura Suazo, señaló que una política que permitirá crear programas que incentiven la agricultura en mujeres y jóvenes, contribuyendo a reducir los índices de migración. No debemos de desconocer que tenemos problemas estructurales en el sector agropecuario, que si no se atacan de raíz vamos a seguir estancados en lo mismo. Déjenme decirles que no solamente en el rubro de aguacate, sino que en todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos? Se habla de generación de empleo, se habla de parar la migración, pero créanme que hasta ahorita todo el esfuerzo que se ha hecho no ha tenido efectos, y eso lo estamos viendo. Son problemas estructurales en donde se necesita decisiones políticas. Mientras no hagamos eso, vamos a estar en nada. Aparte de ello, quiero felicitar la propuesta que han hecho sobre las mesas de trabajo, donde tiene que prevalecer el diálogo. Por eso es de suma importancia en este sentido de hacer como el problema estructural, de conocer más a fondo y hacer las reformas que compiten con este escenario nuevo sobre lo que es la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que fue creada mediante el decreto número 3192 del 5 de marzo de 1992 y que inició operaciones en el año 1995. Esto se tiene que someter al Congreso para hacer una revisión y actualizarlo, porque estamos estancados nosotros, por ejemplo, en investigación. No se está haciendo absolutamente nada, no por culpa de la ministra, sino porque estamos obsoletos todavía. Ya dejemos de ese lloriqueo de los gobiernos pasados, que el uno está preso, que el otro está libre, a esa gente que lo juzguen. Pero nosotros tenemos confianza en nuestro gobierno de que vamos a hacer las enmiendas del caso. La señora ministra está haciendo todo lo humanamente posible, con una política donde habló que se van a invertir alrededor de 150,000 millones para fortalecer el agro. Pero volvemos otra vez, problemas estructurales. Así que les agradecemos en nombre de los productores el tema que están tocando. Que tengan feliz día. Gracias, don Mario Dubón, presidente de la Asociación de Aguacates de Honduras. Nos vamos, Daniel, comentario final. Los norteamericanos plantean en su propuesta tres elementos: seguridad ambiental, jurídica y seguridad y protección laboral. Eso lo compartimos, aunque no compartimos otras cosas, pero lo compartimos. Y yo creo que hay que aceptar de que se están haciendo esfuerzos, no todo es malo. Hay avances importantes en los últimos años. Aquí se trata, termino, Raúl, de que tengamos una actitud equitativa. La persona humana, como dijo el señor que habló, desarrollo humano, y las mediciones no tienen que hacer de macrocrecimiento. Las mediciones tienen que hacerse en función de mediciones de desarrollo humano. Y no es imitar ni compararse, es para informarse. Lo que hace Taiwán, lo que hicieron los tigres asiáticos, lo que hacen los indios ahora. Ya no hay mediciones macroeconómicas. Miden la satisfacción de la gente, el desarrollo humano, la persona humana, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector urbano, en todos los sectores. Si no hay desarrollo humano, si no hay movilidad social, Raúl, vamos a estar diciendo el mismo discurso. Gracias. Gracias a usted. Gabriel. Sí, gracias, Raúl. Fue un placer realmente compartir con ustedes. Yo, la verdad que me iría de aquí invitándolos a que seamos voceros de nuestros respectivos sectores, a que, pues, generemos justamente ese mensaje de sentémonos.
De mi parte, yo puedo decir, estamos abiertos, estamos ya desde hace varios años dispuestos a sentarnos todos a buscar justamente, y creo que en resumen de toda la mañana, Raúl, estamos de acuerdo los tres o los cuatro en que queremos una mejor Honduras realmente y que queremos luchar contra la inequidad, en contra de la pobreza, necesitamos mejorar el tema del empleo, que es lo que más está demandando el hondureño. Así que yo los invito a que seamos esos embajadores de Honduras realmente, del bienestar y la prosperidad de Honduras, y que vayamos cada uno a nuestros sectores y busquemos esos espacios, pongámosle fecha, hora y sentémonos a planificar. Gracias. Abogado Fernández. Muchas gracias. Yo creo que Honduras vive un momento de respiro económico, producto de las decisiones de la presidenta, que son sabias, son valientes, son empáticas con los más humildes. Su altura moral es la certidumbre para generar inversiones en el país. El diálogo desde que se inició el gobierno ha sido constante y fluido con todos los sectores de la población hondureña, incluyendo al sector privado y a sus diversos actores dentro del sector privado. Nosotros vamos a continuar defendiendo posturas de soberanía en el ámbito económico, fiscal, político, social. Y consideramos que el diálogo debe de darse sobre la base de no tenerle miedos a los cambios, de dejar de hacer lo que ya se comprobó que no funcionó y de escuchar a quienes nunca antes han sido escuchados hasta que llegó el gobierno del socialismo democrático, de la resistencia hondureña. Gracias. Como decía aquí Gabriel, ojalá se pongan de acuerdo para que el país avance. Y suerte a la nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Buenos días.